La información de los contenidos multimedia y en los sitios web asociados se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. La información no debe de interpretarse como un consejo comercial o de inversión por parte de Black Bull Advisors ni de sus colaboradores y no pretende ser una solicitud o recomendación para comprar, vender o mantener ninguna posición en ninguno de los activos o mercados financieros mencionados. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al Market Overview, la segunda semana del mes, ya iniciando este segundo trimestre. Tenemos mercados pues cerca de máximos históricos, aunque hace un momento los vimos en mínimos. Está cayendo menos 0.60 el S&P 500, no el Nasdaq, perdón. El S&P 500 la caída era menor, pero ahorita como vemos pues ya están cerca de estar tablas, llegaron a estar ligeramente verdes, pero bueno, el S&P 500 nuevamente coqueteando con la zona de máximos históricos. Y el Nasdaq pues también después de la gran recuperación que tuvo, estaba rezagado respecto a otros sectores, el tecnológico. Sin embargo pues ha tenido una buena recuperación y pues también está acercándose ya a máximos históricos. Como podemos ver, el spot del S&P 500 va más o menos 0.16, 4.122 puntos. El Nasdaq Composite tiene menos 0.45%, 13.838 puntos. En el caso del Dow, que el Dow Jones presentaba mayor fortaleza también, está hoy cerca de mínimos en menos 0.29%, ligera caída realmente. El VIX lo llegamos a tener más verde, ahorita todavía mantiene utilidades en el día por lo menos, y el VIX más 1%. Tenemos varios temas para el día de hoy, varios temas interesantes que surgieron desde la semana anterior y el fin de semana. En la parte del resumen semanal de cómo le ha ido en el year to date a los principales sectores y a los principales índices, pues bueno, el year to date del S&P 500 es del 5.7. En el caso del Nasdaq pues se mantiene pues prácticamente tablas, positivos pero menor al 1%. El Dow, como les explicaba, lidera las ganancias, tiene más fortaleza dentro de los tres índices más grandes. En el caso del Small Caps y del Micro Caps, como ya sabemos, con resultados de doble dígito, el WTI, que es el West Texas Intermediate del petróleo, pues ya subiendo otro 6% adicional, ya está en el 26% en lo que va del año, pues muy en línea con las expectativas de que la economía se vaya acelerando más y pues el consumo obviamente por el tema de la gasolina y demás incremente. El tipo de cambio sigue con tendencia positiva, sigue con números verdes en lo que va del año, aunque ya muestra más debilidad el dólar frente al peso. Vamos a verlo en un momento. El IPC mostrando un primer trimestre y estas 2 semanas que llevamos de abril, pues también positivo. Y pues como ya sabemos, los bonos y al oro no le ha ido tan bien, y el Bitcoin pues ahí en el 100% cerrado en cuestión de rendimiento en lo que va del año. En cuestión de la agenda económica, un dato muy relevante es precisamente la inflación, el tema de la inflación subyacente del mes anterior, de marzo. ¿Por qué? Porque pues como ya sabemos, este es el driver que le está generando un tanto de incertidumbre o miedo al mercado, que la inflación se vaya a descontrolar en Estados Unidos y que eso vaya a obligar a la Fed a subir las tasas de interés más pronto de lo esperado. Aunque ya en reiteradas ocasiones Jerome Powell ha dicho que no tiene prisa y que incluso puede ser de cierta forma tolerante con la inflación, pero que sus ojos están más concentrados en lo del tema del empleo, que haya pleno empleo, que se sigan recuperando los puestos de trabajo. Aún así, pues el dato de la inflación va a ser muy, muy importante. También el día jueves tenemos indicador manufacturero del mes de abril. Tenemos el Producto Interno Bruto del primer trimestre de China. Increíble el rebote que se espera. Vean, se espera un rebote casi del 19%, 18.9%. Que como bien comentábamos la semana pasada, pues bueno, evidentemente la base sobre la cual se está comparando el crecimiento de este trimestre,
pues es muy débil. Se está comparando contra el primer trimestre de 2020, el cual fue pues nefasto para la economía y para los mercados. Entonces pues todas las lecturas que ahorita se esperan pues son rebotes bastante importantes. En el caso del COVID, pues bueno, aquí en México ya tenemos 8 estados que están en color verde en el semáforo. Va mejorando. Ya la semana anterior veíamos que ya los niveles o la curva de los contagios pues ya venía con tendencia descendente y ya se ubicaba cerca de niveles pues similares a mayo 2020. Y pues las campañas de vacunación pues siguen avanzando, 781 millones de dosis alrededor del mundo y México el 4.4% respecto al total de la población que se ha vacunado. La mayoría pues son los que se han recibido la primera dosis apenas, 7.2%, y que ya hayan recibido la segunda dosis, 1.5%. En los temas de los reportes trimestrales, la semana pasada les comentaba que pues ya desde inicios de abril comenzaron los reportes corporativos en Estados Unidos, pero que esta semana es realmente la más importante porque empiezan los reportes de los bancos. Acá podemos ver el calendario de reportes. Este miércoles comienza a reportar Wells Fargo, Goldman Sachs, JP Morgan, que son los bancos de Wall Street más importantes y pues generan este parteaguas en cuestión de cómo se espera la temporada de reportes trimestrales. Los bancos, ya habíamos comentado la semana anterior también que para los sectores que se esperan mayores crecimientos en este primer trimestre, sectores económicos son sector de materiales, sector de energía y sector bancario financiero. Y ahorita pues que van a reportar esta semana, recordemos el KBE es el ETF que agrupa a los bancos más grandes de Estados Unidos. Está el XLF, que también es muy seguido por los operadores de mercado. Sin embargo, como ya hemos comentado, pues el XLF tiene un componente tecnológico, tiene algunas empresas como Visa o Mastercard que no son meramente bancarias, y este KBE sí es mucho más puro en su composición. Ya ven adelantando un rendimiento positivo, ya lleva un 25% de rendimiento en lo que va del año. Y pues bueno, lo que comentábamos, impulsado ¿por qué? Porque los rendimientos de los bonos pues hacen que las expectativas en el incremento de tasas aumenten y pues le ayudan al banco en su negocio principal, que es el préstamo. Por el otro lado, pues toda esta reactivación económica promueve que la gente pueda demandar más crédito, se pueda reactivar toda esta situación de negocio y pues a los bancos son los que se podrían ver más beneficiados. Las ganancias por acción se espera que incrementen un 20% y las acciones de todo el sector bancario se espera que suban el 50% de aquí a 2023-2024. Otro punto que también comentábamos es que los bancos tienen mucho cash, mucho cash. Estoy hablando del sector financiero de Estados Unidos, evidentemente. Tienen toneladas de dinero por todos estos apoyos que han recibido y por todas estas reservas que tuvieron que hacer pues para poder cubrir o proteger las posibles pérdidas por los incumplimientos que tuvieran los clientes. Y ahora lo que comentábamos la semana pasada es que pues a partir de junio ya les van a permitir recomprar acciones propias y también repartir dividendos, entonces esto va a impulsar todavía más sus títulos. Estimados para los bancos que van a reportar esta semana, el JP Morgan, un banco con más de 2 trillones de dólares en activos, su earnings per share, las utilidades por acción, se esperan de 2.06 dólares. Y esto representaría un 290% de crecimiento respecto a las utilidades que reportaron en el primer trimestre de 2020. Primer trimestre de 2020 fue el peor primer trimestre en toda la historia de los mercados financieros, no hay otro. Y estos números reflejan esa situación, 290%, imagínense, de crecimiento en utilidades de un año para otro, pues es una locura. Goldman Sachs, que es líder en todo este segmento de banca de inversiones, se esperan $10.10 dólares por acción, un crecimiento del 225%. Citigroup
este banco de Nueva York, se espera que las utilidades por acción sean de $2.52, es decir, 140% respecto al año pasado. Más adelante en la sección de análisis técnico vamos a analizar un poquito más el sector, pero la perspectiva no solamente fundamental sino técnica favorece el sector financiero. Otra nota que tenemos del fin de semana es la multa histórica que le impusieron a Alibaba, a esta empresa de Jack Ma, esta empresa china, este gigante chino. Pero lo curioso es que a pesar de recibir una multa récord por parte de las autoridades chinas, es 2.8 billones de dólares, es la multa que le impusieron. A pesar de todo eso, la acción el día de hoy está trepando, por lo menos el ADR que cotiza en Estados Unidos, en Nueva York, está subiendo el 8%. Y es curioso, pues por lo que les comento del monto histórico que se tiene esta multa. Sin embargo, el trasfondo de todo esto es que Alibaba ya tenía una serie de complicaciones, no solamente con los reguladores en China que lo acusan por prácticas antimonopólicas, lo acusan de que ocupe su posición como líder en la industria para poder sacar ventaja de los competidores o todos los comerciantes que ocupan su plataforma. Pero además también ha tenido restricciones o problemas con autoridades de Estados Unidos. Y esto ya lleva un tiempo y toda esa parte ya venía rezagando de cierta forma el precio de su acción. Ahorita que finalmente se genera la multa billonaria, pues el mercado empieza a ver que por lo menos el conflicto ya terminó. Ahora sí que el pleito ya acabó. Incluso Alibaba no interpuso ninguna inconformidad con las autoridades chinas. Les dio las gracias y les dio su aprobación también. Les dijo que pues efectivamente no se tenían que implementar situaciones antimonopólicas, que tiene que haber un mercado sano, etcétera, etcétera, etcétera. El chiste es que les dijo que estaba muy bien y que iba a pagar. ¿Y por qué? Pues vean, la situación financiera de Alibaba pues realmente es fuerte. Si comparamos esos 2.8 billones de dólares, que pues suena bastante dinero, si lo comparamos contra su posición financiera, realmente no es mucho, es el 3.9% de su caja, o de la caja que mostró al cierre del 2020, o el equivalente al 3.8% de sus ventas de ese mismo año. Entonces, pues por eso tampoco le genera ningún problema. Otra nota respecto a este conglomerado es que Ant Group, que es también de Jack Ma, que es el fundador de Alibaba, anunció que va a reestructurar la empresa para que pueda ser un holding financiero. Y todo esto después de que desde el año pasado, que quería lanzar una oferta pública inicial por 34 billones de dólares, pues se la votaron los reguladores de China. En un momento más analizamos Alibaba Group, que también su situación técnica se ve favorable, y luego más después de esta conclusión en cuestión del pleito que tenía con las autoridades chinas. Otra nota que también va por parte del lado asiático, por parte de China, es la moneda digital que está autorizando o que está respaldando ahora el gobierno chino, el Yuan Chain Coin. El Banco Popular de China autorizó el uso de esta moneda digital como forma de pago en varias ciudades y busca que se implemente como un sistema de pagos transfronterizos, es decir, que puedan pagar con esta moneda fuera del país, que puedan hacer pues todo este comercio que tiene un poquito restringido por parte de Estados Unidos y los aliados, con algunos aliados de China como lo es Venezuela o Irán. Pues podría esta nueva opción de pago podría brindarles nueva oportunidad para poder reactivar ese comercio entre estas naciones. Se espera que esté en pleno funcionamiento durante los Juegos de Invierno del 2022 en Beijing, y es la primera moneda digital en contar con el respaldo de un banco central para su emisión. Entonces, sin duda, esto va a ser un parteaguas, y es un evento bastante relevante, y sobre todo porque
Actualmente ya las situaciones, los conflictos entre países ya no son tanto bélicos, sino ahora son, digamos, son sicarios financieros. Ahora cuando hay conflictos entre países, lo que sucede es que tratan de aislarlos económicamente hablando, y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con Venezuela, que desafortunadamente pues está en una situación deplorable económicamente hablando. Pero es que al momento de meterse en problemas pues ahora sí que con Estados Unidos y con todos sus aliados, emiten órdenes de parar comercio con ellos, emiten órdenes de dejar de financiar proyectos de inversión para ellos, y pues toda esta parte de pagos y que no les puedan comprar, por ejemplo, su commodity más importante, que es el petróleo, pues los ponen en este tipo de situaciones. Y entonces esta moneda digital podría ser un auxilio, un soporte para esta situación de estos países. Otra nota relevante es el IPO de Coinbase. Coinbase va a salir a bolsa y se espera que salga a bolsa esta semana, el 14 de abril. ¿Qué es Coinbase? Coinbase es la bolsa de criptos más grande en Estados Unidos. ¿Qué tan grande? Reportó que sus ingresos treparon 847% en el primer trimestre del 2021. Es decir, comparado contra el 2020, incrementaron 850%. Estamos asombrándonos por el crecimiento de los bancos del 200%. Estos amigos incrementaron los ingresos 850%. Sumando 1.8 billones de dólares con ganancias netas entre 730 y 800 millones de dólares. Va a salir a bolsa bajo una valuación de 100 billones de dólares. Es lo que se espera que genere el market cap. Una vez que salga al mercado, su market cap va a ser más o menos de 100 billones de dólares. Eso es lo que va a sumar. Y eso lo pondría bajo un múltiplo precio-ventas de 12 veces, 12 años sería el equivalente de su market cap respecto a las ventas, por lo menos de este 2020. ¿Y qué tan grande es esta salida, o qué tan grande es Coin? Pues es importante Coinbase porque si lo comparamos con otras bolsas en Estados Unidos, pues allá, por ejemplo, el ICE, que es Intercontinental Exchange, que es la dueña de la bolsa de Nueva York, del NYSE, en el 2020 vendió 8.2 billones de dólares y el Nasdaq vendió 5.6 billones de dólares. Las ventas anualizadas, si anualizamos el último trimestre de Coinbase, y lo anualizamos, sumaría 7.2 billones. Entonces vean que está arriba del Nasdaq, las ventas están arriba del Nasdaq, que es una bolsa pues mucho más antigua y mucho más reconocida, famosa, y muy cerca de esta bolsa del New York Stock Exchange, que es la bolsa de Nueva York, que tiene pues mucho más años de historia. Entonces ahí la relevancia de esta salida. Como les digo, va a ser el 14 de abril. Y va a ser la primera bolsa de criptos en salir al mercado. Y esto en apenas 10 años de existencia. El CEO comentó que el core business o el mercado meta, quien va dirigido es a todos los que tengan un smartphone, que estamos hablando de 3.5 billones de personas, cualquier empresa o cualquier aliado que quiera hacer negocios, que quiera participar bajo las aplicaciones de criptos. Y algo importante va a ser ver la correlación que mantenga Coin, que se espera que ese sea el ticker de Coinbase, que tenga Coin con el Bitcoin precisamente, porque por lo menos hasta ahorita se ha demostrado que conforme el Bitcoin sigue generando máximos históricos, o cada vez que el Bitcoin sube, Coinbase incrementa sus usuarios activos mensuales e incrementa sus ingresos. Y lo mismo a la baja. Entonces, pues, de cierta forma la correlación va a ser muy cercana. Otra nota relevante es lo que pasó la semana pasada con Jerome Powell. Jerome Powell, el presidente del banco central más importante del mundo, hizo declaraciones. Y lo que declaró fue: esperamos que la segunda mitad del año el crecimiento y la creación de empleos sean muy fuertes. No queremos que la inflación suba materialmente por encima del 2%.
Y porque no quieren provocar este descontrol o sobrecalentamiento de la economía, consideraremos subir las tasas hasta que regresemos a niveles máximos de empleo, el pleno empleo que les comentaba, y la inflación se encuentre por encima de nuestro objetivo. Entonces fueron las declaraciones que hizo, pero a grosso modo por ahí hizo una entrevista a un programa de televisión de Estados Unidos. En un extracto de la entrevista dice lo sustancial de todo su speech, y él dice que está en un punto muy importante, que el crecimiento económico que se espera para Estados Unidos va a ser mucho mejor o muy fuerte, mucho mayor de lo que se esperaba, pues todo producto de todos estos misilazos que están aventando de dinero en estímulos, en cuestión de estímulos, las tasas de interés tan bajas, la compra de bonos que está haciendo la Fed cada mes y demás. Todo esto está empujando bastante, y obviamente todo en línea con todo este incremento que están haciendo en la campaña de vacunación en Estados Unidos, y pues esto está provocando que se esté reaperturando más rápido de lo esperado la economía. Pero él lo que dijo fue que el único riesgo que queda ahora es que vuelva a surgir el tema de la pandemia, que se vuelva a descontrolar el tema del COVID. Es el único riesgo que ve él. Fuera de ello, dice que el crecimiento económico va a ser pues muy fuerte. Así que, a menos que tengamos alguna nota eventualmente respecto a que las vacunas no den el resultado esperado, o que tengan alguna serie de efectos secundarios no deseados, o que se incremente, o que se vuelvan a aparecer o incrementar los casos de COVID, parece ser que la economía de Estados Unidos va a seguir en un desempeño bastante fuerte. Otra nota que vimos fue lo que tiene que ver con Melvin Capital. Melvin Capital es un hedge fund en Nueva York, en Estados Unidos, y es que reportó el rendimiento que tuvo en el primer trimestre del año. Y este hedge fund, fundado por Gabriel Plotkin, había cerrado enero con menos 53% de rendimiento, febrero ganó 22%, y marzo perdió 7%, con lo cual anota una pérdida en lo que va del trimestre del 49%. 49% es lo que ha perdido este hedge fund enorme que está en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque Melvin Capital recordemos que fue uno de los mayores short sellers de acciones como GameStop. O sea, fueron de los mayores fondos de cobertura que apostaron en corto a estas acciones, y principalmente a la famosa GameStop, que como sabemos, pues la historia fue que trepó impresionantemente, pues todo por toda esta polémica que se desató, y todo este apoyo que se desató en estas redes como Wall Street Bets y Reddit, que provocaron que pues muchos inversionistas retail entraran al mercado a comprar. Y como esta acción está muy shorteada, había muchas posiciones en corto, pues el movimiento a la alza fue bastante brusco. El 27 de enero cerró sus posiciones cortas, o sea, tuvo que tomar su pérdida Melvin Capital, y pues bueno, de ahí ese 53% de pérdida que tuvo. Fíjense, a inicios de año los activos bajo gestión, los AUMs de Melvin Capital, eran de 12.5 billones de dólares, y para enero había terminado con 8. Imagínense, esta caída de 3.5 billones de dólares, pues es una locura. De 4.5 billones de dólares es una locura. Incluso el propio Steve Cohen, que Steve Cohen, por cierto, es bajo el personaje que hicieron la serie de Billions, el famoso Axe. Está basado mucho de él, o se dice que la mayoría del personaje está basado precisamente en este famoso Steve Cohen. Y es que Steve Cohen había sido el jefe de Gabriel, y pues era, digamos, su trader de sus traders estrellas. Cuando funda Melvin Capital, pues tiene mucho soporte por parte de Steve Cohen. Y ya con la caída que tuvo tan brutal en enero, Steve Cohen junto con Ken Griffin le inyectaron casi 3 billones de dólares para que pudiese salir el fondo adelante. Pero pues bueno, aún así la fortuna personal de Gabriel, por ejemplo, ascendía a 860 millones de dólares. Habían ganado el 53% en 2020, el fondo le había ido bastante bien el año anterior,
pero en enero perdió solamente 460 millones de dólares, se perdió más de la mitad, poco más de la mitad, y pues lo mismo que su fondo, ¿no? Ya perdió la mitad de su patrimonio, la mitad del dinero de los inversionistas fue lo que perdió. Fíjense, en enero las posiciones cortas en GameStop eran del 139%, ubicándola como la acción más shorteada en todo el mundo. Ahora, Melvin Capital, después de esta caída del 49%, necesita un rendimiento del más 96% para quedar break-even, para quedar tablas de como estaba antes. Son de los riesgos de no proteger o de no cubrir las caídas. Finalmente vamos a pasar a la parte del análisis técnico, que como ustedes saben, pues analizamos los principales índices, siempre comenzando por el S&P 500. En el caso del S&P 500, pues les comentaba que bastante fuerte. No hay ninguna duda que el movimiento del mercado, la tendencia del mercado, pues es totalmente bullish, es alcista, y pues luego, sobre todo teniendo a la Fed y al gobierno atrás, pues la tendencia va a seguir así. Sin embargo, pues conforme más se va estirando el mercado, más posibilidades podrían existir de tener una pequeña toma de utilidades. No estamos hablando de un crash como todo esto lo que se está manejando en diferentes medios y videos y demás. Muchos clientes me han pasado videos por el estilo donde hablan de pues la preocupación de la burbuja que está generando Estados Unidos, y que del dólar que dejará de ser el patrón a nivel mundial porque ya no tiene respaldo, y todo este rollo de la deuda y demás. Es cierto, todo eso es cierto. Sin embargo, el tema no es que si vaya a pasar o no vaya a pasar, sino el tema es que cuándo. Y es difícil pensar o ponerse pesimista, por ejemplo, ponerse corto en el mercado, salirse del mercado, cuando todavía se está dando toda esta inyección de dinero. O sea, mientras no acaben estos catalizadores, pienso que hasta que no empiecen realmente a verse estos catalizadores de que la tasa de inflación empiece a subir y la tasa de interés la empiecen a trepar también, empiecen a disminuir la parte de los estímulos, empiecen a bajar las recompras de los bonos y todo esto, pues entonces ya no tendrá ese sustento que pues está inflando esta burbuja, ya será una situación diferente. Entonces no estamos diciendo que no esté sucediendo ese tipo de situaciones, lo que estamos diciendo es que pues es muy pronto para aventurarse y pues aventarse contra la Fed, ¿no? Es de las viejas reglas en el mercado, es don't fight the Fed. No luches contra la Fed, te va a aplastar. Y pues bueno, eso es lo que hemos visto. Vean el S&P 500 ya llegando a niveles del 200% en proyección, 161%, aquí en 4.114 puntos ya, cerca de los máximos que hizo el día viernes, y un pullback, un pequeño retroceso del 1.22% hacia los 4.060 puntos, o en su defecto, en el mejor escenario, que fuera a los 3.980 puntos. O sea, toda esta zona que fue una resistencia bastante importante aquí en esta V, pues sería algo idóneo. Y estamos hablando solamente apenas de un 3% de retroceso, 3,5% de retroceso. Sería bastante sano, sería muy bueno, y pues ayudaría a muchos participantes que están fuera, o los que solamente estamos parcialmente invertidos, pues para poder tomar posiciones en esta tendencia que, como les digo, pues es claramente alcista. En el caso del Nasdaq, lo que les comentaba, vean cómo después de estar muy rezagado, ya está cerca de los máximos que había hecho en febrero, el 16 de febrero. Aquí podría presentar una especie de resistencia aquí en este doble techo. Un pullback, un retroceso saludable también sería por el 2%, 3% igual que el S&P 500. Entonces el mejor escenario sería ese, que tuviera un retroceso el Nasdaq por los 13.300 puntos, sería el escenario idóneo, o por lo menos por los 13.550 puntos por ahí. En el caso del Dow, el futuro del Dow, pues bueno, también acercándose hizo máximos históricos de la semana pasada por ahí de los 33.694 puntos, y ahorita está en 33.567 puntos. Un retroceso por acá de los 33.200, mejor escenario
32.800 sería idóneo. También estamos hablando de un 2-3% nada más. Pero bueno, veremos qué es lo que hace el mercado. Y en el caso de otros sectores, por ejemplo, estamos observando el petróleo. La semana pasada les compartía una gráfica del WTI que aparentemente estaba formando o está formando un hombro cabeza hombro, que es una figura. El hombro cabeza hombro es una figura de techo, es una figura de un patrón de reversión bajista, después de una tendencia alcista viene para abajo. Sin embargo, lo que ya hemos comentado también es que entre más famoso sea el patrón, más conocido sea el patrón, menos eficiencia tiene. Y pues el hombro cabeza hombro es un patrón muy conocido, si no es que es el más conocido en el chartismo. Entonces, mientras no pierda estos 58, no podríamos estar hablando que esté materializando ese patrón y que pudiera experimentar esta caída hasta los $52. Más bien podría ser lo contrario, que valide esta zona y que rebote y supere los 61.5 y pues invalide completamente el patrón y se nos vaya a trepar. Entonces, de eso depende en qué sectores, pues depende el sector de energía, que lo que les comentábamos la semana anterior, el sector de energía es de los que tienen expectativas de mayor crecimiento. Estábamos hablando que se esperaba que crecían más del 100% las utilidades por acción del sector que está en energía. Y por ejemplo, el XLE, pueden observar ustedes en un time frame semanal que está un poquito más claro. Vean cómo esta zona por los 47 bajos es una zona bastante importante de soporte. Creo que por lo que les comenté del hombro cabeza hombro, que pudiera ser invalidado, que es lo más probable que sea invalidado en el caso del petróleo. Si es invalidado y trepa trepa el West Texas Intermediate, es muy probable que el XLE aguante estos niveles cercanos a 47, que vean que coincidían con los máximos que hizo en junio de 2020, y pues acá tengamos un rebote. Entonces, y más si las utilidades salen como se esperan o mejor de lo que se esperan, vean que ya tuvo por 3 semanas consecutivas un ajuste, entonces podría perfilarse para poder rebotar en los días siguientes. Otro sector que está correlacionado con el energía es el sector de las aerolíneas. Jets, vean Jets me gusta cercano a los $26 también. Por acaso de los $26 tiene un soporte bastante relevante. Había tocado máximos por cerca de los 29 que fue la semana del 15 de marzo, y ahorita pues veamos qué hace sobre los 26. Mucho depende de lo que haga el XLA y de lo que haga el West Texas Intermediate. Y nos gustan las financieras y nos gustan las mineras, ya habíamos comentado esa parte, y lo que les decía hace un rato en cuestión de las expectativas de los reportes corporativos para los bancos, es que fundamentalmente pues se ven bien. Y vean el KBE, precisamente el que comentamos hace un momento. Este nivel acá por los 50 fue un nivel que había roto a la alza, que había generado un bullish breakout, un rompimiento alcista, y vean, parece ser que las semanas anteriores generó un throwback, es decir, retrocedió a lo que antes era resistencia y hoy es soporte, y desde este nivel rebotó hasta los 52.87. ¿Cuál sería el siguiente nivel? Bueno, el soporte claramente son los 50, que está muy abajo del nivel actual. Realmente yo buscaría un nivel más cortoplacista para poder entrar. Pero si se mantiene bajo esta perspectiva, creo que los niveles claros siguientes, objetivos, serían los máximos históricos que hizo en 2007. En 2007 llegó por los $60 precisamente, y eso implicaría un 13% de subida en el caso del KBE. Y lo que les comentaba es que el XLF, que es otro ETF, o más bien, de hecho es el ETF pues más famoso que ocupan para efectos de analizar el sector financiero, me gusta mucho porque quiero que vean cómo pudiera estar generando o repitiendo este patrón. Vean, este patrón de esta V que hizo en enero, vean cómo hace acá la V muy clarita, genera una caída hacia los 29 después de estar en 31.
vuelve a probar estos niveles de 31, le cuesta un poco de trabajo, consolida acá, rompe al alza y vean este crecimiento tan fuerte que tuvo. De 31 se trepó hasta 35 y ahorita vean cómo pareciera ser que está haciendo lo mismo, vean. Estos niveles acá por los 35 ahora, en el caso de ser superados, en el caso de poder tener un crecimiento, un rompimiento alcista, podría repetir ese patrón y pues esto iría muy en línea con que los bancos reporten mejor de lo esperado. Creo que los niveles pues que podríamos ocupar para pues como soporte de corto plazo serían niveles cercanos a 34.80, o sea, realmente niveles muy cercanos a estos máximos que hizo la semana pasada. 34.90, 35 bajos, creo que son niveles buenos para poder posicionarse de una forma bullish en el sector financiero. También nos gustan las mineras que les decía. Ya habíamos comentado la semana pasada respecto al oro y respecto a las mineras, y vean cómo tenemos al GDX. El GDX es el Gold Miners ETF. Es un ETF que tiene todas las mineras enfocadas al oro en Estados Unidos, y vean cómo este soporte sobre los 31 lo respetó con precisión quirúrgica, después lo volvió a retestear por acá en estos niveles de 31.70, y ahora estos niveles de 33.50, 33.60 son soporte. Creo que un cierre semanal arriba de 34.50 puede llevarlo fácilmente a los 36 medios, y pues lo cual sería un buen desempeño. Tenemos el NUGT, que también es el mismo, pero este es el apalancado. Este está apalancado 2 veces respecto al Gold Miners, y vean cómo la tendencia bajista que ha tenido claramente desde agosto 2020, ahorita está en la parte superior. Ese rompimiento a la alza que pudiese tener el Gold Miners podría provocar que salga de este canal descendente NUGT y puedas tener un crecimiento pues más fuerte. Y pues si el oro sube 1, sube 2. Y pues también destacar lo que comentábamos la semana anterior, que si analizamos el ratio o la relación, en esa ocasión comentaba del SPY sobre el oro, ahora estoy comentando del oro sobre el SPY. Si comparamos el precio del oro contra el SPY, contra el S&P 500, podemos ver que está cercano a mínimos que había generado en septiembre de 2018. Vean, por un GLD, es decir, un título del oro, equivale a 0.39 SPYs o ETFs del S&P 500. Está en mínimos desde 2018, y lo que les comentaba la otra vez es que, por ejemplo, si vemos la onza de oro, el futuro del oro, la onza de oro, en una escala mensual, para que vean ustedes a qué nivel se encontraba en septiembre precisamente. Vean, septiembre de 2018, aquí está, septiembre de 2018 cotizaba en $1,180 la onza, cuando ya se acercaba esta misma relación que tiene este ratio que tiene ahorita contra el SPY, y posterior a eso tuvo un crecimiento del 76% al llegar hasta los $2,097 la onza de oro. Entonces, bueno, diversos indicadores que nos dan como una perspectiva bullish tanto de los bancos como del sector minero. En el caso del VIX, pues bueno, el VIX ya se ve más débil. De hecho, el VIX semanal, que nos gustaba para zonas de compras, realmente rompió la semana anterior los 17, ahorita lo está rescatando, pero bueno, un cierre semanal debajo del 17 pues es muy bullish para las acciones, y pues muy bearish para la volatilidad. Recordemos que la volatilidad no la ocupamos nosotros como para apostar en contra del mercado, sino más bien como un instrumento de cobertura. Realmente la inclinación del portafolio va más orientada a la posición larga, y la volatilidad solamente es para cubrir en caso de que se dé ese pequeño pullback o ajuste que estábamos comentando. Pero bueno, en definitiva, si pierde los 17 es muy bullish para las acciones, quiere decir que el mercado va a experimentar menos volatilidad y por lo tanto mayores alzas. El UVIX hizo mínimos históricos sobre 4.70 la semana anterior. Ahorita está en 4.85, llegó a recuperar los 5 en la sesión, ya los volvió a perder. Y los futuros de abril del VIX el soporte está en 18.
El DXY, que es el dólar index, que también les comentaba que el dólar pues se ve débil respecto a, pues no solamente al peso, sino a otras monedas. En el caso del dólar index, pues tiene acá diversos soportes. Vean en la semanal, este soporte 91.90 y ya en el peor de los casos 91.50. Este sería el soporte que tendría que cuidar el dólar index. Vean en un time frame diario como no pudo con este nivel. Destacábamos que los 92.40 eran soporte. Acá tenía que haber rebotado, no lo hizo, rompió a la baja. Entonces el siguiente nivel está precisamente en 91.60, 91.50. Este sería el siguiente nivel que tendría que respetar el dólar para no seguirse depreciando respecto a las demás monedas. Y en el caso del dólar frente al peso mexicano, pues también rompió a la baja los 20 que comentábamos la semana pasada, y ahorita le quedan el siguiente nivel, pues es el psicológico 20, 19.80 y 19.60 sería el siguiente nivel, y con eso pues podría como que llegar al objetivo de este, que al parecer fue un hombro, cabeza, hombro. Vean cómo, vean aquí, sobre estos niveles, pareciera ser que rompiendo los 20.40, 20.50, pues materializó ese patrón bajista, y pues en el peor de los casos sería la conclusión aquí en los 19.60, 19.70, si no es que se detiene antes en 19.90 o los 20. Pero bueno, como siempre, dependerá completamente de lo que haga el dólar index, de lo que haga el dólar respecto a las demás divisas. Y finalmente el TLT, que son los bonos del Tesoro a 10 años, respetaron el soporte $135, desde ahí rebotaron. Pareciera ser que vienen para la alza, lo cual es bullish para las acciones, es alcista para el mercado accionario. Sin embargo, el TNX sigue también con una perspectiva alcista de corto plazo, que este es el rendimiento, el otro es el precio y este es el rendimiento. Vean cómo respetó esta zona de 1.60 y ahorita ya está en 1.68. Entonces uno de los dos miente. Si rebota encima de 1.76 se puede venir otra subida y pues eso podría afectar el mercado. Entonces nos miente el TLT o nos miente el TNX. Esa es la cuestión. Y bueno, con esto concluimos la etapa de análisis y finalmente lo que les comentaba la semana anterior y hemos venido recalcando desde que comenzó el mes de abril, es que pues el mercado es alcista en abril históricamente, desde 1950, desde los últimos 20 años, 10 años y demás, es positivo. Sin embargo, el hecho de que sea positivo en promedio no quiere decir que no va a tener ningún retroceso intrames y máximes, y ahorita ya tenemos estos niveles técnicos que hemos observado. Entonces pues bueno, dará oportunidades. De hecho, si lo vemos intrames, la subida más fuerte la tienen las primeras dos semanas, que es cosa que ya sucedió. Vean que para el día más o menos 17 en promedio es que tiene subidas todavía, y después empieza a lateralizar, no viene a la baja, pero se empieza a mantener. Entonces lateralización que pueda hacer el S&P 500 pues podría ayudar a poder participar en otros sectores y poder beneficiarse del mes, que de por sí es optimista o alcista. ¿Tienes alguna pregunta, Pablo? Sí, te preguntan por el análisis de PayPal. Luis Estrada. Hola Luis, vamos a analizar dos nada más para que no nos demoremos más, porque ya estamos en 44 minutos. Y es PayPal, ¿va? PayPal. Ajá, PayPal bastante bien, mi Luis. De hecho, nosotros la semana pasada queríamos generarle ahí un trade, no tocó los niveles que nosotros buscábamos realmente, pero este nivel que superando los 257, bastante bueno, bastante bullish, rompiendo o recuperando esta medida de 50, pero además pareciera ser que está aquí materializando este doble suelo. Ve cómo este doble suelo que generó aquí esta W. A mí me gusta mucho la W. La W es un patrón bastante bullish y creo que la perspectiva pues podría ser más alcista. Acá podríamos trazar un Fibonacci para poder
determinar más o menos cuáles serían los niveles objetivo, pero mira, niveles objetivo entre 280 a 290 dólares por lo menos, creo que son buenos. Si no estás participando en la acción, creo que un throwback que pudiera hacer sobre esta zona, sobre esta zona de los 257, o sea, acercando a 257, creo que es una muy buena entrada, si en el caso de que haga un retroceso, y pues de ahí pueda hacer el throwback para volver a trepar. ¿Tienes otro, Pablito? Café del Trader comenta: no veo tampoco un motivo concreto para un gran ajuste. El argumento de que el mercado está sobrecomprado no me parece razón suficiente, o más bien acelerar un poco más todavía. Y Arturo Villegas dice: ¿cómo ven ICLN y Peloton? Exacto. Así es, mi estimado Café del Trader, ya no estoy diciendo en ningún momento que el mercado se va a ajustar porque haya subido. Realmente, pero lo que sí sabemos es que estadísticamente, entre más se alejan de sus medias, estadísticamente entre más días llevan en niveles de sobrecompra, más incrementan las probabilidades de ajuste. Y no estamos hablando, como les decía, no estamos hablando ni estamos esperando ningún tipo de crash, ni de bear market, ni mucho menos. O sea, creo que lo más natural, tú analiza cuál es la desviación estándar promedio del índice, y creo que algo pues, en el orden, después de trepar el 5%, 6%, algo en el orden del 2%, 1%, se me hace bastante conservador. ¿Qué otra le preguntaban? Desde la explosión de las bombas. ¿Pablo? Peloton. ¿Cuál es el ticker de Peloton? PTON. Peloton. A mí estos niveles acá de sobre 116. Aquí sobre 116 hizo soporte. Sin duda la oportunidad clara pues está sobre los 100, ¿no? Está claro acá. Pareciera también, nuevamente, pareciera que está formando, o quizá está formando la segunda, el segundo hombro dentro del Head and Shoulders. Vean cómo lo tiene acá. En todo caso, pues no debería de rebasar estos niveles cercanos a 228. Vean cómo acá parecía ser que está haciendo eso. Sin embargo, pues bueno, lo que les decía, y máxime si el mercado sigue subiendo, pues estos patrones que son tan conocidos, tan vistos por todo el mundo, tan dibujados por todo el mundo, normalmente no jalan. Creo que semanalmente, si cierra encima de 122, creo que la perspectiva es muy alcista y podría invalidar ese patrón y continuar pues con su tendencia alcista de corto plazo. Pues bueno, amigos, les agradezco mucho su atención como siempre, y les agradezco mucho su participación, sus preguntas. Como siempre, estamos aquí pendientes en las redes sociales. Les invito a que nos sigan en el canal de YouTube, donde vamos subiendo pues los fragmentos que vamos sacando de los temas que tocamos a lo largo de la transmisión, para que no sea un video tan largo, que no sea un video que dure tanto tiempo. Buscamos generar fragmentos de 4 minutos, 3 minutos o a veces menos, para que puedan ser de mayor facilidad para verlos. Muchas gracias, que tengan una buena semana, buenos trades, cuídense, nos vemos.